Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos aprovechar esta ocasión también para invitarles, si aún no lo han hecho, puedan suscribirse al canal, dar like a los videos, activar la campanita, todas las notificaciones. Esto servirá para que siempre que subamos un video a este canal pueda su dispositivo notificarle. Así que, hermanos, sean bienvenidos nuevamente. Quiero que se pongan cómodos porque vamos a tener una clase de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar primero para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra a través de este medio. Te pedimos, Señor, discernimiento, sabiduría de lo alto, para que podamos discernir tu palabra y podamos predicarla. Bendice a nuestros hermanos que van a escuchar este mensaje, puedan crecer tanto intelectual como espiritualmente para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tengamos una clase sólida y profunda de Biblia, hermanos. Así que les voy a invitar a que se consigan su Biblia, que se pongan cómodos, porque necesitamos concentrarnos en esta clase de temas. Estos no son sermones, sino que son clases, son estudios profundos de la palabra de Dios, porque el objetivo es que nosotros crezcamos en conocimiento para glorificar el nombre de nuestro Dios y así poder nutrirnos con el manjar del cielo, que es la palabra de nuestro Dios. Vamos a analizar en este estudio algo nuevo para muchos, pero el hecho de que sea nuevo para ustedes o para algunos hermanos no significa que eso sea erróneo. Vamos a descubrir la verdad según la palabra de nuestro Dios. Según la Biblia, hermanos, noten lo que voy a decir y de eso se va a tratar el tema. Por eso es que el tema del video lleva como título ese. Cristo no eligió a 12 apóstoles, Cristo eligió a 11 apóstoles. Para muchos quizás esto puede ser algo confrontativo o que pueda causar confusión, pero vamos a demostrarlo con la palabra de nuestro Dios. Cristo jamás eligió a 12 apóstoles, Cristo eligió a 11 apóstoles y lo vamos a demostrar usando la palabra de Dios y los testimonios del Espíritu de profecía. Hermanos, ¿qué simboliza en la Biblia el número 12? Ahora, hermanos, según la Biblia, el número 12 está asociado con el pueblo de Dios, con la iglesia. El número 12 en la Biblia representa calidad del pueblo de Dios, calidad o totalidad del pueblo de Dios. Es el número de la iglesia, es el número que está asociado con el pueblo de Dios, no el 11. El 11 no es simbólico del pueblo de Dios, el 12 sí. Por ejemplo, en la Biblia tenemos 12 patriarcas, o sea, 12 hijos de Jacob, 12 apóstoles, 12 puertas de la Nueva Jerusalén, donde van a ser escritos o donde están escritos los 12 nombres de los hijos de Jacob. Dice también que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. Dice el libro de Apocalipsis también de que el árbol de la vida da 12 frutos cada mes. Y dice también la Biblia de que de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, hay 12,000 sellados según Apocalipsis 7. Estoy dándoles estos ejemplos para demostrar de que el número 12 en la Biblia representa la calidad y totalidad del pueblo de Dios. Eso representa o simboliza el número 12. Es bien importante que entendamos esto, hermanos, para que nosotros podamos entender lo que viene a continuación. Es interesante que según la Biblia, Cristo eligió a 12 apóstoles, aparentemente, porque recordemos de que les dije al principio de este estudio
que Cristo no eligió a 12 apóstoles, sino que eligió a 11 apóstoles. Pero es interesante que aparentemente encontramos en los evangelios sinópticos, o sea, en los 4 evangelios, que Cristo eligió 12 apóstoles. Y vamos a ver esta aparente discrepancia. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Y quiero que se concentren, hermanos, porque esto es bien delicado lo que vamos a presentar en este estudio. Son cosas que al estudiar la Biblia a simple vista, superficialmente, no vamos a poder identificar esta clase de temas. Pero recordemos, hermanos, que aquí en este canal se hacen estudios profundos y sólidos de la Biblia. Aquí, hermanos, escudriñamos la Biblia porque es el objetivo de este canal, que usted aprenda, que usted no sea un lector superficial, porque lectores superficiales de esos abundan en el cristianismo. El objetivo es que nosotros conozcamos la palabra de Dios a profundidad. En Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4, dice lo siguiente: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Noten cuántos apóstoles, 12. Y noten cómo Mateo los describe. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y ahora noten a quién se menciona por último en la lista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Noten qué interesante, que a Judas el Iscariote, el que también lo entregó, se menciona de por último en esta lista. ¿Por qué se menciona por último? Aquí vamos a ver el misterio que encierra la Biblia, hermanos. Judas Iscariote era uno del círculo de los 12, pero se menciona en esta lista de por último. Es interesante, hermanos, que según la Biblia, Cristo Jesús le llamó a Judas Iscariote el diablo. Noten qué interesante. O sea que si Cristo eligió a 12 apóstoles, significa que eligió al diablo. Noten cómo dice Juan 6:70, dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? ¿Cómo así? Aquí vemos un misterio en la Biblia. Cristo escogió a 12 y uno de ellos era el diablo. O sea que según este texto, Jesús eligió al diablo porque Judas era uno del círculo de los 12. ¿Me doy a explicar, hermano? Ahora, pero aquí vemos algo muy interesante. Esto es algo confuso y contradictorio y lo vamos a descifrar a la luz de la Biblia. ¿Cómo es eso que Jesús eligió a un discípulo que iba a ser el diablo? Parece que como que si Jesús aparentemente, noten como estoy diciendo, aparentemente como que si Jesús se equivocó en elegir a uno que era Judas Iscariote, porque él mismo está diciendo, y uno de vosotros es el diablo, hablando de Judas Iscariote. Pero aquí vemos algo interesante. Según la Biblia, según Lucas, antes de Jesús elegir a los 12 apóstoles, dice la Biblia que había estado orando toda la noche. Si Jesús había estado orando toda la noche, era porque él iba a hacer una buena elección de los 12. Era imposible que se equivocara. Jesús no se equivoca. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios en forma humana. ¿Cómo es posible que Jesús se iba a equivocar en elegir a Judas, que iba a ser el diablo, que más tarde le iba a entregar? Ahora, noten cómo dice Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. Dice el texto que Jesús estaba orando toda la noche antes de elegir a los 12, porque la elección fue en la mañana. Dice Lucas 6, 12 al 13, dice, en aquellos días fue él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, porque Jesús iba a elegir el día siguiente a los 12.
Jesús estaba pidiendo la dirección del Padre, porque el día siguiente iba a elegir a los 12 apóstoles, porque ellos iban a ser los que iban a iniciar la predicación del Evangelio cuando Jesús ascendiera al cielo, al trono del Padre. Por lo tanto, Jesús tenía que hacer una buena elección. No tenía que elegir a ninguno equivocadamente. Pero aquí vemos de que Jesús dice que uno era el diablo, que era Judas. Pero dice Lucas, y que pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice que Jesús escogió a 12 de ellos, que eran los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Pero aquí vemos una aparente contradicción, como lo venimos diciendo. ¿Cómo es posible que Jesús haya estado orando toda la noche para elegir a alguien equivocadamente, que era Judas Iscariote, que iba a ser el diablo? Muy misterioso eso, que lo vamos a descifrar. Según la Biblia, hermanos, oigan lo que voy a decir. Según la Biblia, y para muchos va a ser esto nuevo, pero es necesario predicarlo, hermanos. Según la Biblia, Cristo nunca eligió a Judas. Noten cómo dije, según la Biblia, Cristo nunca eligió a Judas Iscariote. Vamos a ver de que Judas se ofreció para ser uno de los 12 apóstoles. Y según el Espíritu profecía, los discípulos se lo recomendaron a Jesús. Y en ese contexto Jesús lo aceptó por recomendación de los discípulos. Porque si Jesús hubiese rechazado a Judas, eso hubiese sido excepción de persona y eso hubiese sido un chasco para los discípulos que iban a ser entrenados por el maestro durante 3 años y medio. Por lo tanto, Jesús, para evitar esta confusión en la mente de los discípulos, aceptó a Judas por recomendación de los mismos discípulos. Pero Jesús nunca eligió a Judas como uno de los 12, porque Cristo no se puede equivocar. ¿Estamos de acuerdo? Hay una referencia en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 58, donde se presenta que aquí Judas se ofreció para seguir a Cristo. Lucas 9, versículos 57 al 58 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino, noten cómo le dijo, uno le dijo, se entiende que este es Judas Iscariote: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero ¿por qué esta respuesta a lo que alguien le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas? ¿Por qué esta extraña respuesta? Las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Les explico. Judas era un gran avariento, codicioso al dinero. Aunque Judas era intelectualmente académico más que los demás apóstoles o los discípulos, Judas era ambicioso al dinero. Y Judas sabía perfectamente bien de que si Jesús era el Mesías y reinaba en el trono de David, Judas de alguna manera iba a recibir un puesto alto en el reino de Cristo, si Cristo iba a reinar como Mesías. O sea que Judas, con esa intención, le dijo a Cristo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, porque en la mente de Judas estaba pensando en dinero. Si Cristo gana, si Cristo reina, si Cristo es el verdadero Mesías, como dice serlo, entonces yo, por ser el mejor de los 12, Él me va a dar un mejor puesto en su reino. O sea que las intenciones de Judas eran diferentes, eran codiciosas, amante al dinero. La debilidad de Judas era la codicia, la avaricia. Y en ese contexto Jesús le dijo: mira, Judas, si tú me quieres seguir por posesión a bienes materiales o porque estás codiciando bienes materiales,
estás equivocado porque vas por mal camino. Y en ese contexto Jesús le dijo, las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces, Judas, estás eligiendo mal, porque yo no tengo nada. Mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial, porque Judas llevaba una mentalidad ya poseída por Satanás. Seguir la avaricia, seguir a Cristo por bienes materiales, seguir a Cristo por la codicia, seguir a Cristo por el amor al dinero. Y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Deseado a toda la gente, página 260, párrafo 2, noten lo que dice. Hablando cómo Judas se ofreció y cómo los discípulos lo recomendaron a Jesús. Mientras Jesús estaba preparando a sus discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado, noten, no había sido llamado, se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas el Iscariote. Y dice, hombre que profesaba seguir a Cristo, noten que no era de corazón que lo seguía, sino que profesaba seguir a Cristo, y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad, noten aparente, declaró, Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida. Noten, no lo rechazó ni tampoco le dio la bienvenida, porque Jesús sabía las intenciones de Judas Iscariote, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen sus cavernas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Judas creía, noten lo que creía Judas. Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza que tenía en el corazón. Judas, lo siento mucho. Si tú vas a seguirme por el amor al dinero, estás equivocado. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, porque Judas se ofreció insistentemente. Cristo jamás eligió a Judas como uno de los 12. Cristo eligió solamente a 11 apóstoles, no a 12. Judas era el diablo. Judas se ofreció porque Judas creía que Jesús iba a darle un alto puesto. Y noten cómo dice la siguiente cita o el siguiente párrafo. Deseado a toda la gente, página 260, párrafo 3 dice, los discípulos, noten que los discípulos humildes y sencillos no sabían las intenciones de Judas. Los discípulos fueron engañados con esta apariencia de piedad de Judas. Los discípulos dijeron, este va a ser un gran elemento en el círculo de los 12. Este es un ingeniero, vamos a dramatizar. Este es un gran arquitecto, este es un gran licenciado. Este nos va a ayudar en el círculo de los 12, porque los discípulos no sabían lo que albergaba Judas en el corazón. Y dice la cita, los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Tengamos cuidado, hermanos, con las apariencias de piedad, hermanos. Tengamos cuidado. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa. Y le recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiera tan fríamente, porque los discípulos no podían leer el corazón de Judas, mientras que Jesús sabía cuáles eran las intenciones de Judas Iscariote. Los discípulos humildemente, ellos creían de que Judas iba a ser un gran elemento en el círculo de los 12, pero no sabían lo que Judas albergaba en su corazón. Era que avaricia y orgullo. Y noten cómo dice la siguiente cita,
En el Desahogo a toda la gente es página 260 a la 264, ahí mismo en esa página. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de sus discípulos. O sea que Judas se ofreció y los discípulos lo recomendaron a Cristo. Pero Cristo no lo rechazó ni tampoco le dio la bienvenida porque sabía las intenciones diabólicas de Judas. Ahora, esto se pone más interesante, hermanos, porque había una profecía en el Antiguo Testamento o varias profecías de que anunciaban lo que Judas iba a hacer al traicionar al Maestro. Por ejemplo, noten cómo dice Salmo 109, versículos 6 al 9. Salmo 109, versículos 6 al 9, hablando acerca de cómo Judas iba a ser usado por el diablo y iba a traicionar al Maestro con un beso. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Note que aquí se habla de que Judas iba a traicionar al Maestro y que iba a dejar una vacante en el círculo de los 12. Dice, tome otro su oficio. O sea que para completar el número de los 12, otro iba a tomar su oficio. Porque vimos en el estudio al principio de que 11 no es símbolo del pueblo de Dios. Lo que es símbolo del pueblo de Dios es el número 12. Por lo tanto, la profecía decía, tome otro su lugar. Esto está claro. Ahora, noten cómo Jesús dice, hablando de Judas, Juan 17, 12. Aquí en este texto a Judas se le llama el hijo de perdición, claro, porque se perdió. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, está diciendo Cristo, orándole al Padre. Esto se le conoce como la oración sumo sacerdotal de Cristo. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé. Noten que los discípulos, el Padre se los dio a Cristo. Los que me diste, yo les guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? La del Salmo 109, versículos 6 al 9. Pero noten cómo dice aquí, que uno se perdió y era el hijo de perdición. Interesante. Ahora, profundicemos un poco más. Según la Biblia y las profecías mesiánicas, a Cristo se le llama sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, todos esos sacerdotes y sumos sacerdotes que administraban el santuario, en la tipología hebrea del santuario, estos sacerdotes eran símbolo de Cristo. Pero es interesante, hermanos, que la vestimenta de los sumos sacerdotes llevaba una tipo lámina que estaba ubicada en el pecho, que se llamaba el pectoral. El pectoral, hermanos, era una tipo lámina donde estaban sobre ella 12 piedras preciosas que eran símbolos de las 12 tribus de Israel. Noten, tenía 12 piedras, porque en los costados superiores habían otras 2 piedras que se le llamaban el Urín y el Tumín. Pero el pectoral tenía, en el centro, tenía 4 hileras de piedra. Y eran 12 piedras, símbolo del pueblo de Israel. Y es interesante que al pectoral en la Biblia se le llama el pectoral del juicio, porque Cristo debía de llevar ese pectoral antes de iniciar su obra en el ministerio del santuario celestial, porque los sacerdotes eran un símbolo de Cristo. Y noten cómo dice Éxodo 28, versículo 15, dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme
a la obra del efod, de oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido y lino torcido. Noten cómo se le llama al pectoral, se le llama pectoral del juicio, porque según la Biblia, Cristo es el juez, Cristo es el sacerdote según el orden del Melquisedec, que ministra en el santuario celestial. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. Pero noten cómo dice Éxodo 28, versículo 17 al 21, nos dice lo que contenía el pectoral y cuántas piedras contenía. Dice así: y lo llenarás de pedrería, o sea, de piedra, en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, una topacio, una carbunclo, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera, un jacinto, un ágata y un amatista, la cuarta hilera, un berilo, un ónice, un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. ¿Cuántos eran? 12 piedras, según los 12 hijos de Jacob. 12, según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Pero se le llamaba esto el pectoral del juicio, porque tenía 12 piedras preciosas, 12 piedras que representaban a los 12 hijos de Jacob o las 12 tribus de Israel. Interesante. Según la Biblia, Cristo en su ascensión entró al santuario celestial, pero antes de entrar a ministrar como sumo sacerdote al santuario celestial, tenía que ser investido como sumo sacerdote, y una pieza de esa ropa que usaban los sacerdotes era el pectoral. Y Cristo también debía de ser investido con el efod y el pectoral, y la mitra era la vestimenta de los sumos sacerdotes para ministrar en el santuario. Por lo tanto, hermanos, era importante que antes de que viniese el Pentecostés, porque el Pentecostés era un anuncio de que Cristo estaba siendo investido como sumo sacerdote antes de iniciar su obra ministerial en el santuario celestial, y por lo tanto en esta tierra tenía que estar completo el número de los 12 apóstoles, y tenían los apóstoles que buscar al sucesor de Judas, porque la profecía decía que tomase otro su lugar. Porque el día del Pentecostés, hermanos, era un anuncio. Lo que pasó en el Pentecostés era un anuncio de lo que estaba pasando en el cielo, y es que el Padre estaba invistiendo a Cristo como nuestro sumo sacerdote, y ese pectoral iba a ser puesto sobre él. Por lo tanto, las piedras tenían que estar completas en el pectoral, y también los 12, porque los 12 eran los que representaban a las 12 piedras del pectoral. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Por eso noten como dice el libro Hechos de los Apóstoles. Elena de White dice en la página 31, párrafo 4, dice: el derramamiento pentecostal era una comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial de acuerdo con su promesa. Noten, iba a iniciar su ministerio de acuerdo a la promesa. Había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era ungido sobre su pueblo. Cristo era necesario que se invistiera como sacerdote y como rey, pero era necesario, hermanos, que el pectoral estuviese completo. Por lo tanto, antes de que viniese el día del Pentecostés, los discípulos tenían que buscar el sucesor de Judas, porque después no podían hacer eso, porque el derramamiento pentecostal era un anuncio que Cristo iba a iniciar. Por lo tanto, antes del día del Pentecostés tenía que estar completo el número 12 aquí en esta tierra,
porque sobre Cristo el Padre le iba a colocar el pectoral con las 12 piedras. 12 piedras el pectoral, 12 apóstoles en la tierra. ¿Me doy a explicar, hermano? Por eso es que los discípulos hicieron esto apresuradamente antes de que viniese el Pentecostés, de buscar el sucesor de Judas. Y lo hicieron inmediatamente. Noten cómo dice Hechos 1:15 al 20. Esto fue antes que viniese el día del Pentecostés. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y de los reunidos. Eran como 120 en número, y les dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Ahora vamos a ver de que Pedro está citando el Salmo 109, versículos 6 al 9. Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y noten ahora qué dice de Judas: que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, o sea que era muy pesado, y todas sus extrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aldesama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí Pedro está citando la profecía del Salmo, que es necesario que se busque el sucesor de Judas, porque el Salmo decía: tome otro su oficio. Y los discípulos empiezan a buscar al sucesor de Judas. Ahora, según la Biblia, o según los apóstoles, ¿cuáles eran las características que debía de tener el que iba a suceder a Judas? No era cualquiera, tenía que tener ciertas características. Una de ellas era lo que dice Hechos 1:24, y era que al que habían de elegir como sucesor de Judas, tenía que haber estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta entonces. Y dice así: y orando dijeron. Noten que esto lo hicieron orándole al Espíritu Santo. O sea que los discípulos no lo hicieron carnalmente. Los discípulos no lo hicieron al azar, como se hace hoy en las juntas de iglesia, que cuando alguien no quiere recibir un privilegio, buscan a otro sin características para que ejerza ese ministerio y solamente para llenar un cupo. Los discípulos no están haciendo eso. Los discípulos están orándole a Dios porque van a elegir a este sucesor de Judas. Y dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos que has escogido. Porque vamos a ver de que escogieron a dos. ¿Cuáles eran? Dice en Hechos 1:21 al 23 lo siguiente, y después nos pasamos al versículo 26. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, noten que esta era la característica para que alguien fuese sucesor de Judas, era que hubiese estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba. Esta era la característica del que iba a suceder a Judas. Desde el bautismo de Juan, estar con nosotros, dijeron, hasta el día que Jesús ascendió arriba. Si alguien no tiene estas características, no puede ser el sucedor de Judas. Ahora, y siguen diciendo aquí los apóstoles: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Noten que la otra característica era de que hubiese sido testigo de la resurrección. Por eso, hermano, el apóstol Pablo no cumple con esta característica. Escuché a cierto predicador que estaba manipulando la Biblia diciendo que Matías no era el que verdaderamente sucedió a Judas, sino que era Pablo. Ese es erróneo. Pablo no cumple con estas características porque Pablo no vio la resurrección de Cristo, ni tampoco Pablo estuvo desde el tiempo de Juan. Me voy a explicar, hermano, porque aquí dice que otra de las características era de que hubiese sido testigo con nosotros de la resurrección, dice Pedro. Y señalaron a dos,
a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que quien eligió a Matías fue el Espíritu Santo, porque Matías había estado con los discípulos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo, y Matías también fue testigo de la resurrección de Cristo. Dos características. Y aparte que los discípulos habían orado. Esto no fue elección de hombres. Quien eligió a Matías, el sucesor de Judas, fue el Espíritu Santo. No fueron los hombres, fue el Espíritu Santo. Porque nada les hubiese sido a los discípulos entonces haber orado. ¿Me voy a explicar, hermano? Ahora, es bien importante. Así como Cristo oró para elegir a los 12, así también los apóstoles en el Pentecostés o antes del Pentecostés están orando para elegir al sucesor de Judas. Y fue Matías. Matías fue elegido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, Pablo no puede ser el sucesor de Judas, porque Pablo no cumple con las características dichas anteriormente. Aunque Pablo, la Biblia le llama que es apóstol, pero Pablo no es del círculo de los 12. Pablo no cumple con las características dichas. Él nunca estuvo con los apóstoles desde el bautismo de Juan, nunca fue testigo ocular de la resurrección. Pablo es apóstol, pero en diferente contexto. Vamos a ver en qué contexto Pablo es apóstol. Pero queda descartada la enseñanza de que Pablo es el sucesor de Judas. Por lo tanto, hermanos, si ustedes conocen a un falso maestro que anda especulando con la Biblia, diciendo que el que sucedió a Judas fue Pablo, es erróneo. Pablo, aunque fue apóstol, su contexto de su apostolado es diferente. Vamos a ver, hermanos, cuál es el apostolado de Pablo. Y vamos a ver de que nunca el apóstol Pablo se incluyó en el círculo de los 12. El contexto de Pablo en su apostolado es ser apóstol de los gentiles. Cristo eligió a Pablo para que Pablo llevara el evangelio a los gentiles, pero Pablo no es del círculo de los 12. O sea, que si en las 12 puertas de la Jerusalén están los 12 hijos de Jacob, y sobre los cimientos están los 12 apóstoles del Cordero, Pablo no está su nombre allí, porque Pablo no es del círculo de los 12. El contexto del apostolado de Pablo es diferente. Vamos a leer algunos versículos bíblicos donde el apóstol Pablo se dice que es apóstol de Jesucristo. Claro que Jesucristo lo eligió como apóstol, pero no del círculo de los 12. El contexto es diferente. Dice Efesios 1:1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Noten, apóstol de Jesucristo. O sea que Pablo está diciendo que quien lo eligió a él fue Jesucristo como apóstol. La palabra apóstol, hermanos, es la palabra griega delegado o un enviado. Pablo es un apóstol o un enviado. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a los gentiles. Mientras que los demás discípulos era para llevar el evangelio a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Mientras que el apostolado de Pablo es para llevar el evangelio a los gentiles. Noten cómo dice Romanos 1:1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Noten que Cristo lo llamó a ser apóstol. No es como hoy, hermano, como los pseudos apóstoles que dicen en las iglesias protestantes: somos apóstoles del Cordero, somos apóstoles. Eso es una gran herejía, una gran blasfemia. Estas personas que se hacen llamar apóstoles en las iglesias protestantes, porque se autonombran apóstoles. A los apóstoles fue Cristo que los llamó. A Pablo fue Cristo que lo llamó. Y dice Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol.
apartado para el evangelio de Dios. Y lo repite en 1 Corintios 1:1, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. La misión de Pablo era ser apóstol de los gentiles y llevar el evangelio a ellos. Pero vamos a ver de que el apóstol Pablo nunca se consideró que era círculo de los 12. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 11 dice, noten lo que dice Pablo hablando acerca del ministerio de sus hermanos apóstoles y cómo Cristo lo eligió a él. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, que después a los 12, noten, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En ellos estaba Matías, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo. Noten que Pablo no está diciendo que es uno de los 12, porque ya mencionó los 12 anteriormente. Mas él dice, después se me apareció a mí como un abortivo, o sea, como al final. Noten cómo se está comparando Pablo como un abortivo, como lo último, que no tengo valor yo. O sea, Pablo está usando este lenguaje para ver cómo él, la gloria se le da solamente a Cristo. Se está comparando a un abortivo. Se me apareció a mí como un abortivo, dice. Me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Esto se llama humildad, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos. Claro, porque el apóstol Pablo trabajó más que los demás apóstoles, pero eso no significa que lo acredite para ser uno de los 12. Porque el apóstol Pablo fue un pionero que estableció muchas iglesias en Asia Menor. O sea que la mayoría de iglesias fueron establecidas por Pablo. Pablo era un pionero, que fue el que sufrió más por Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Noten que glorifica al Padre, glorifica a Dios. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Noten, las palabras de Pablo son claras. Él admite que no es digno de llamarse uno de los 12 apóstoles, porque Cristo lo llamó a él de por último como que si fuese un abortivo. Pablo se está considerando como un abortivo. Ahora, es interesante, hermanos, que en este trimestre vamos a estar estudiando, hermanos, la lección de escuela sabática que viene hablando acerca de la epístola de Pablo escrita a los Efesios. La iglesia de los Efesios, hermanos, es la primera iglesia que aparece en Apocalipsis, donde se presenta como la iglesia primitiva. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba formada, era una comunidad que estaba formada por judíos convertidos y gentiles convertidos. El tema central de la carta a los Efesios, escrita por Pablo, el centro es la justificación por la fe. Casi el mismo tema que presenta en el libro de los Gálatas. El apóstol Pablo presenta que en Cristo, tanto judíos como gentiles, llegan a ser salvos a través de la gracia de Cristo. O sea que más que todo, el apóstol Pablo está escribiéndole a una comunidad que estaba compuesta por judíos convertidos y gentiles convertidos. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 15, como el apóstol Pablo presenta la justificación por la fe, que solamente en Cristo Jesús pueden salvarse judíos y gentiles. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículo 11 al 15, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, eran llamados incircuncisos por los judíos.
hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él nuestra paz, hablando de Cristo, de que de ambos pueblos, ¿de cuáles pueblos? Judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. En Cristo Jesús se derriba esa enemistad que había entre judíos y gentiles. Dice la Biblia Católica Torres Amat de 1825, dice, ¿qué significa? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado. ¿Qué significa esto? Católicos y protestantes usan esta cita para enseñar de que los 10 mandamientos quedaron abolidos. Pero el tema de Pablo es otra. El tema de Pablo es presentar que en Cristo Jesús esa enemistad que había entre judíos y gentiles es derribada. ¿De cuáles mandamientos se hablan aquí? Noten cómo dice la Biblia Católica de Torres Amat de 1825, de parte que es una Biblia Católica, dice, aboliendo con sus preceptos evangélicos la ley de los ritos, está hablando de la ley ritual ceremonial, dice, o las ceremonias legales, para formar en sí mismos los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Porque los judíos y judaizantes habían llevado al extremo los ritos y ceremonias, excluyendo a los gentiles de la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, en Cristo esa ley de ritos y ceremonias fue anulada y clavada en la cruz. Ahora en Cristo de ambos pueblos hizo uno. Noten cómo dice el código textual hebraico del Nuevo Testamento, dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, firmando la paz, porque en Cristo Jesús somos salvos tanto judíos como gentiles. Hay un solo pueblo, compuestos por gentiles convertidos y judíos convertidos. Hermanos, gloria a nuestro Dios, porque gracias a la sangre de su Hijo, nosotros tenemos acceso también y llegamos a formar parte del olivo. Gracias a la misericordia de Dios y su sangre, somos ramas injertadas en el olivo. Por lo tanto, hermanos, tanto gentiles como judíos, somos dignos de salvación, pero a través de la sangre de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. La gloria sea para el Padre y la gloria sea para el Hijo. Hermanos, espero que esta información les haya servido y que podamos entender de que Cristo no elige lo malo, Cristo elige lo bueno. Cristo eligió solamente 11 apóstoles. Judas nunca fue elegido. El sucesor de Judas fue Matías, no el apóstol Pablo. Dios les bendiga y que este estudio pueda hacer que crezcamos en conocimiento, tanto intelectual como espiritualmente, para que nos preparemos para el pronto regreso de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Padre Celestial. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre Eterno, porque estudiamos tu palabra y nos dimos cuenta que Judas jamás fue elegido por ti. Él se ofreció y fue recomendado por los apóstoles. Danos sabiduría, Señor, para que podamos vivir en armonía con este mensaje. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser teóricos, sino obedientes a tu palabra. Gracias, Padre Eterno, porque tus apóstoles iniciaron la obra. Gracias porque elegiste a Pablo para que llevase el evangelio a nosotros los gentiles. Y gracias a ese evangelio nosotros somos ramas silvestres injertadas en el olivo. Y que gracias a tu sangre somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Bendice a tu pueblo que escucha este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.